Diga, gracias por estar conectado hoy, en esta noche, en el seminario Derribando Fortalezas, Dominios y Potestades, que estamos transmitiendo todos los días martes a las 7 de la noche a través de la página Fraternidad Cristiana Santa Fe. Hoy me toca a mí el honor, la honra, el privilegio de poder compartir el tema de hoy, tema muy importante por el cual tenemos que aprender cosas que tal vez no aprendimos correctamente, pero la palabra nos va a poner en claro cómo tenemos que entender cada circunstancia, cada situación. Así que el tema de hoy se llama el poder de atar y de desatar en la autoridad de Cristo nuestro Señor y Redentor. Ponemos este tiempo en el Señor para que Él nos guíe, el Espíritu Santo nos dirija y nos dé revelación y sabiduría en esta enseñanza. Padre nuestro, te damos gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza solo a ti, el único sabio Dios, quien sabe todas las cosas, nos revela todas las cosas y nos encamina hacia la verdad. La verdad tiene el poder de libertar y quitar la ignorancia, quitar las mentiras, quitar el engaño y guiarnos correctamente a través de la palabra, que es una poderosa lámpara, una poderosa lumbrera en nuestro camino y que nos da luz. Toda oscuridad, toda ignorancia es quitada por el poder del Espíritu Santo. Gracias por estar conectado en esta noche. Comparta el tema a la gente que quiera recibirlo en esta noche. Ya nos van quedando poquitos temas de este seminario Derribando Fortalezas, Dominios y Potestades, y ya vamos finalizando con esta escuela que hemos llamado de esa manera. Entonces, el poder de atar y desatar en la autoridad de Cristo. Hemos tenido todas estas lecciones anteriores un versículo lema basado en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Hablando de Cristo, que es poderoso, y dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso es lo que ha hecho Cristo con cada uno de nosotros. Los que hemos creído por la palabra en la obra de Cristo, de que Él nació, murió, fue sepultado, resucitó, y Dios le ha hecho Señor de señores y Rey de reyes. Porque por la fe creemos que Él es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, y que Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre Celestial. Entonces, si creemos eso, lo confesamos con nuestra boca, creyendo en el corazón que Él es el Señor. Entonces viene la salvación a nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor Jesús, dice aquí, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Quiere decir que aquí se usa en esta introducción de este versículo la palabra de desatar. Cristo nos ha desatado del poder de las tinieblas, del poder del pecado, del poder de las cárceles espirituales, del poder del yugo de la esclavitud, de las enfermedades, de la idolatría. Él ha hecho un rompimiento de las prisiones espirituales en ese desatamiento que Él ha hecho. Nos libró, nos libertó, nos abrió las puertas de las prisiones que estábamos en la potestad bajo el Dios de este siglo llamado Satanás, y que gobierna las tinieblas, que gobierna la oscuridad, el pecado, la muerte, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esta palabra trasladar la vamos a tomar como símbolo de atar. ¿Qué hizo el Señor? Nos ató al cuerpo de Cristo, nos trasladó al reino de su Hijo amado, nos puso en un lugar diferente. Entonces nos desató de la muerte, del pecado, de la derrota, de la denigración, del horror, del infierno, y nos ata al reino de su Hijo, de su Padre Celestial, a través del Espíritu Santo. Entonces es importante saber que por Él es el único que tenemos redención por su sangre y el perdón de todos nuestros pecados. De modo que
Si yo di el paso de estar en Cristo, soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Las cosas viejas murieron y todas son hechas nuevas. Entonces vamos a tratar este tema de atar y desatar, que a veces se confunde mucho, se usa de una manera, se usa de otra manera, pero queremos ver la manera correcta de usar estos dos términos, atar y desatar. Cuando Jesús anda predicando, enseñando a los discípulos el reino de los cielos, cómo echar fuera demonios, cómo sanar enfermos, cómo liberar cautivos, cómo predicar el evangelio, cómo multiplicar panes y peces, cómo liberar a la gente cautiva. De pronto él anda con los 12 y se detiene un momento y conversa con ellos, les hace una pregunta. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? Les pregunta no a la gente, sino a los discípulos, que ya tenían 3 años y medio de andar con él. ¿Qué dice la gente que soy yo? Bueno, entonces unos responden, dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, que tú eres Elías que resucitó, que tú eres un gran maestro, un gran profeta. Y ahora Jesús les vuelve a mirar a los ojos y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya una pregunta personal, ustedes, los 12 que están conmigo, que han andado en esta preparación, en esta escuela ministerial, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y entonces nadie contesta la pregunta, excepto uno llamado Pedro. Y Pedro se acerca y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué revelación! De Dios a Pedro, porque Jesús mismo le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y entonces eso lo encontramos en Mateo 16 y ya entramos en el detalle en el versículo 19, donde Jesús, viendo a los ojos a Pedro, le dice, a ti que has tenido esa revelación del cielo, mi Padre te reveló, a ti yo te daré las llaves del reino de los cielos. Qué tremenda autoridad y poder estaba recibiendo Pedro en ese momento. A ti, porque tuviste esa revelación, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué está haciendo Jesús en este versículo? Está hablando directamente al corazón de Pedro, directamente viéndolo a los ojos, pero también indirectamente a todos los discípulos que le seguían. Hoy, en este siglo XXI, Dios no solamente le habló a Pedro, no solamente le habló a los discípulos, nos está hablando a ti y a mí. Lo mismo que recibió Pedro, lo mismo que recibieron los discípulos, lo mismo recibimos nosotros como hijos de Dios. Somos herederos de la palabra, herederos de lo que el Señor le dio a Pedro, le dio a los discípulos y nos da a nosotros. ¿Qué nos da el Señor? Si usted no lo sabía, hoy tiene que estar seguro que como hijo de Dios, usted y yo tenemos las llaves del reino de los cielos. Entonces, tenga la certeza, créalo en su corazón, que no solamente fue a Pedro que se le dio las llaves del reino de los cielos, que no solamente a Pedro se le dio el poder de atar y desatar, sino que a toda la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué era llevar las llaves? Las llaves, o una o varias llaves, era un símbolo de poder delegado. ¿Para qué? Para poder abrir y cerrar. En el caso del sinónimo de abrir, es desatar. Una puerta que está cerrada, una cárcel que está cerrada, algo que está cerrado en una prisión. Nosotros, a través de la palabra, a través del evangelio, tenemos el poder de abrir esas puertas porque tenemos las llaves del reino de los cielos. La autoridad dada por Cristo a la iglesia, que somos los que componemos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de los creyentes universalmente y en toda la tierra. Y también el cerrar
es que nosotros podemos entonces tener la autoridad de que aquel que no crea, aquel que oye el evangelio y no quiere, entonces queda como incrédulo. Se cierra la puerta él mismo para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué significan las palabras de Jesús hacia Pedro? Que él tendría autoridad total, una autoridad general, simbolizado ¿por qué? Por las llaves del reino de los cielos, que es la predicación del evangelio, el cual sería el medio por el cual Dios abriría el reino de los cielos a todos los que creen. Esa es la llave que tenemos nosotros, misioneros, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, gente que quizás nos sirve. Todos tenemos la llave del reino de los cielos y tenemos el poder de atar y el poder de desatar. Entonces Pedro, casi que 50 días después de que recibe esta noticia de que tiene las llaves del reino de los cielos, junto con los demás apóstoles, ellos esperan en Jerusalén algo que Jesús le prometió. Dicen, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que yo les envíe la promesa, que es el Espíritu Santo, porque les conviene que yo me vaya. Y les voy a enviar a otro consolador, uno igual a mí, para que esté con ustedes, para que les guíe siempre a toda verdad y a todo bien, que les dé el poder y la autoridad. Y ellos se quedan. Ellos se quedan en el aposento alto, un día, otro día, 30 días, 40 días, hasta el día 50. Entonces, en la hora de la mañana, como a las 9 de la mañana, se oye un estruendo, un viento poderoso que viene del cielo e invade el aposento alto. Y entonces todas las personas, en total dice la Biblia que eran 120, entre hombres y mujeres, incluyendo a la madre de Jesús. Y todos recibieron en sus cabezas una lengua de fuego, que era el símbolo del Espíritu Santo, y la iglesia fue confirmada y fue bautizada. De tal manera que empezaron a hablar en otros idiomas, en otros dialectos, que fue tan notorio, no solamente el viento recio, sino también aquella algarabía, aquel gozo, aquel escándalo de 120 personas hablando todos idiomas diferentes. Toda la gente se acercó a ver qué sucedía y dicen, bueno, estos hombres están borrachos. Mire a Pedro cómo se encuentra. Y Pedro empieza a abrir su boca, no por lo que él quería decir, sino porque el Espíritu Santo le puso para que hablara. Porque el Espíritu de Dios, a veces cuando tenemos que decir, el Espíritu Santo de Dios pone en nuestra boca lo que tenemos que decir ante las autoridades, ante los gobernantes, ante gente importante. Dios nos va a poner palabras. Y Pedro se para con los apóstoles y empieza a hablarles de la promesa desde Abraham, Isaac, Jacob, cómo habría de venir un libertador, lo que habló Daniel, lo que habló Oseas, lo que hablaron Jeremías, Isaías, les expuso, y aquella gente estaba atónita. Dice, ¿cómo es posible? Si este hombre es un pescador, hace apenas 3 años era un pescador, mal hablado, y ahora, ¿cómo sabe tanto? ¿De dónde aprendió tanto? ¿En qué escuela aprendió tanto? Y es que era el Espíritu Santo que le estaba revelando la palabra. Y entonces les predicó hasta ese momento donde en Hechos capítulo 2, verso 37, los que estaban ahí eran muchas personas, más de 3,000 personas se habían reunido. Aquello fue algo precioso, algo maravilloso. Y entonces al oír esto, dice la palabra, se compungieron de corazón. El Espíritu Santo trabajó en el corazón de ellos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos para cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis lo que nosotros recibimos, el Espíritu Santo de Dios. Porque para vosotros es la promesa. No solamente para nosotros los que estábamos ahí, es para vosotros los israelitas, para vosotros los judíos, para vosotros el pueblo escogido de Dios. Es la promesa. Y entonces, también para vuestros hijos, qué lindo el Señor. Como toma en cuenta los hijos de nosotros, también dice para todos los que estén lejos, porque hoy tenemos judíos en todo el mundo,
están esparcidos, tienen sus negocios, tienen sus empresas, tienen sus cosas. No están allá en Israel, sino que están en todo el mundo. Y ahí también había gente dispersa por todo el mundo. Y entonces dice también para los que están lejos, para los que están lejos, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice el verso 40, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bautizo, hermano, más poderoso. Imagínense qué cantidad de gente, porque dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Algo poderoso, algo grandioso. Quiere decir que, ¿qué hizo Pedro en ese momento? Pedro estaba usando las llaves del reino de los cielos que Jesús le dio. ¿Qué estaba haciendo? Predicando el evangelio, que es la palabra de poder, la palabra que desata a las almas del infierno, del pecado, que el corazón se compunge y dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos mal, necesitamos algo nuevo, algo diferente. Tenemos que nacer de nuevo, como Nicodemo le preguntó a Jesús, y entonces se dio el proceso, se arrepintieron, confesaron sus pecados y se bautizaron, para que fuera un hecho público de que habían hecho la profesión de fe. Y nace algo glorioso, nace la iglesia hebreo-cristiana. Con ese momento donde los 120 son confirmados y ahora 3,000 más son confirmados y nace la iglesia hebreo-cristiana. Pedro usó las llaves del reino de los cielos. Todo lo que desatare será desatado en los cielos. Por la revelación que Pedro tuvo, ahora está desatando 3,000 almas para la gloria de Dios. Tú y yo tenemos las llaves del reino de los cielos. Tenemos que usarlas en este tiempo donde se ha proliferado la maldad, porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará por causa del pecado, pero nosotros tenemos las llaves ahí guardadas. Y tenemos que ahora decir, bueno, esta lección yo quería que me hablaran de cómo echar fuera el demonio y cómo ser sanado. No, pero le estoy dando a través del Espíritu Santo la directriz para que ahora desatemos no solamente sacar un demonio de una persona, sino sacarlo del infierno de una eternidad sin Dios y sin salvación. Tenemos las llaves para desatar todas esas almas, el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de estudio. Aún si alguien va a la iglesia y no está produciendo fruto, no tiene temor a Dios, hay que ayudarlo a entrar al camino, a la verdad y a la vida. Pedro estaba usando en este momento las llaves del reino de los cielos y abrió por medio de Pentecostés esa puerta, desatando esas almas que estaban atadas bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de la religión, bajo el dominio del legalismo, de la religiosidad. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando nuevamente, usted sabe que los samaritanos eran odiados por los judíos. No se podían ver porque era una mezcla entre judíos y etíopes. Se había hecho una mezcla y era una gente como rara, tal vez de color. Y los judíos los escupían, cuando lo veían los odiaban. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque no importa la raza de las personas, son un alma que tienen la oportunidad de ser salvos. Que tienen la oportunidad de que las llaves del reino de los cielos les abran la puerta a la salvación. Y entonces Pedro usa las llaves del reino de los cielos a los samaritanos. Hechos capítulo 8, verso 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Aleluya. Es que Dios no hace acepción de personas. Dios salva a aquel que abre el corazón. Como Lidia abrió el corazón con toda su casa. Qué lindo. Estaba así atenta a la palabra de Dios. Como el rey Agripa, que estaba atento a lo que Pablo decía de la conversión, del encuentro con Cristo. Y al final dice, por poco me persuades a ser cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Pedro ahora oyen los discípulos que los de Samaria habían recibido la palabra de Dios. Entonces enviaron a Pedro y enviaron a Juan, los cuales habiendo venido a Samaria oraron por ellos. ¿Y sabe qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo de Dios.
¿Cuánto necesitamos la unción del Espíritu Santo, la guianza, la dirección del Espíritu Santo? Que nuestro cuerpo le pertenezca, que todo nuestro ser le pertenezca al Señor. Y entonces, porque aún dice Hechos 8:16, no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Habían creído, habían recibido la palabra, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estaba usando Pedro? Lo que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. Había los samaritanos recibido la libertad para poder entrar al reino de los cielos. Ahora ya no eran gente extraña, no era gente odiada, era gente que podía también tener parte en el reino de los cielos. Y también más tarde, en la casa de Cornelio, Pedro usa las llaves, abriendo el reino de los cielos a los gentiles, a los que no tenían quizá oportunidad. Porque cuando Jesús un día estaba liberando, había una persona, mujer, que llegó diciéndole: mi hija tan demoniada, ayúdala. Y no era judía. Y Jesús le dijo: bueno, es que el pan es para los hijos, la palabra es para los hijos, la palabra que traigo yo es para Israel, para los hijos. Y ella dice: bueno, pero aún los perrillos comen de la mesa las migajas que caen. Y wow, dice Jesús, qué tremendo, cómo no se ofendió decirle que era como un perrillo, y sino que se abrió el corazón como una gentil que era, y pudo recibir también a través de Cristo las llaves de la sanidad y la liberación que ella necesitaba para su hija. Y aquí Pedro, en Hechos 10:32, envían por él. Pedro estaba en Jope y lo hicieron venir a Simón. Se le nombra todavía ahí, no se le ha cambiado el nombre, el que tiene por sobrenombre Pedro, y el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, está hablando Cornelio con Pedro, envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, aleluya, en verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor? ¿Cuántos a veces creemos que aquel vagabundo, que aquel borracho, que aquella prostituta, que aquel ladrón, que aquel sicario no tiene oportunidad en el reino de los cielos? Queremos ir a los sanos, pero Jesús dijo: yo no he venido a los que están sanos, he venido a los que están enfermos, a los que están muriendo, a los que no tienen posibilidad, están atados al pecado. He venido a desatarlos, he venido a traer el reino de los cielos a ellos. Entonces Pedro dice: no, ahora comprendo con gozo cómo Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De esta manera, la iglesia llegó a ser universal. Jerusalén, bueno, y ahí está Hechos 1:8. Recibiréis poder, le dijo Jesús a los discípulos, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿A dónde primero? En el pueblo de Dios, en Jerusalén, en Samaria, aleluya, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? En Judea y hasta lo último de la tierra. Tú y yo tenemos las llaves del reino de los cielos, para predicar el evangelio, para predicar la palabra, para predicar la verdad, porque la verdad liberta. La verdad es Cristo, y si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Es lo que nos ofrece el Señor a todos nosotros como creyentes, una autoridad espiritual que debemos de poner en acción. Tenemos de accionar esa autoridad. ¿Por qué? Porque desde la creación Dios le dio, le otorgó, le donó al hombre autoridad sobre toda la tierra. Es que para eso nos formó Dios, para algo. No para que anduviésemos de aquí para allá, sino que Dios hizo a Adán y le dijo: señorea sobre todo lo creado. Tanto la naturaleza, las bestias del campo, de los aires, del mar. Tú eres el Señor.
le dio autoridad. El Señor lo puso como corona de la creación. Eso somos nosotros, corona de la creación. Pero ese dominio se perdió, esa autoridad se perdió cuando el hombre cayó en pecado. Satanás le arrebató la autoridad y se hizo Satanás el señor de esta tierra. Como Jesús lo dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Yo soy el Hijo de Dios. Él es un perdedor. Él es el que vino a usurpar la autoridad que le dimos al hombre. Satanás le arrebató esa autoridad, pero Cristo recuperó esa autoridad. ¿Cuánto decimos amén? Cristo en la cruz recuperó esa autoridad para nosotros, para ti y para mí, para todos los que vayamos a convertirnos, para todos los que se convirtieron desde Pentecostés hasta hoy. El Señor, toda la autoridad la recuperó. Por eso dice, antes de partir al cielo, dice a los discípulos, oigan muchachos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A dónde? En el cielo y en la tierra. ¿A dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién ahora tiene todo el poder? ¿Quién ahora tiene toda la autoridad? El Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora el enemigo no tiene ese poder y esa autoridad. Ya no es el Dios de este siglo, porque el Señor, dice Colosenses 2, 14 y 15, que despojando a principados y a potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que Cristo ahora conquista la autoridad. Él es el que la tiene y la da a nosotros, los creyentes. Nos da a nosotros las llaves, que significa son símbolo de poder y autoridad para hacer la obra misionera, la obra de evangelismo, la obra de desatamiento de las almas para que vengan al reino de los cielos. Eso es garantía. Esa autoridad proviene de Dios, está garantizada. Y que a través de él podemos quitarle las almas al diablo. Amén. ¿Cuántos queremos recibir esa autoridad? ¿Cuántos queremos tener esa autoridad? Quien quiera recibirla, por supuesto, debe tener una vida de desarrollo espiritual, una vida de madurez espiritual. Porque si somos niños, no podemos, somos herederos, pero la herencia está bajo tutores. Hasta que maduremos, nos dicen ya, usted tiene la capacidad de tomar la herencia y poder ejecutar la palabra que Dios nos da. Entonces tenemos que ser fieles, fieles al Señor, fieles en congregarnos, fieles en orar, en ayunar, fieles en la integridad, fieles en andar en el temor de Dios. Fieles en adquirir sabiduría, en dedicar tiempo a la palabra, a la intercesión, a aplicar esa autoridad, ministrando a otras personas, sembrando esa semilla en otras personas. Déjeme darle algunos puntos por los cuales usted y yo podemos aplicar esa autoridad que hemos recibido. Primero, debemos de tener testimonio de vida. Jesús dijo, ¿cómo conoceremos a los discípulos? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:24 dice que lo llevó, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo contenerse, no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, diciéndole un versículo que ya le comenté. Diciéndole, también los perrillos comen debajo de la mesa. ¿Qué pasó con esa mujer? El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y la muchacha fue libre. Jesús tiene las llaves. Él lo mostró aquí, en vivo y a todo color. La sigue teniendo, pero la sigue compartiendo con cada uno de nosotros. Por eso este tema se llama el atar y el desatar en la autoridad del nombre de Jesucristo, en la autoridad del poder de Jesucristo. Entonces yo tengo que ser poseedor de disposición y fortaleza, porque esto no es para un reino de cobardes ni de inútiles, de gente que pasa solo durmiendo, no, es de gente que está activa en el reino de los cielos. Marcos 6:12 dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Ahí estaban ellos teniendo disposición de ir, fe para creer que yo tengo en mi bolsillo las llaves del reino de los cielos y que me acompañan siempre donde quiera que yo vaya. Donde quiera que haya una oportunidad de orar por un enfermo y sea sanado en el nombre de Cristo Jesús, yo voy a estar desatando la sanidad, la libertad, la salvación para esas personas. Todo lo que desatare será desatado en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que tener también perseverancia. Tenemos que ser consistentes. No puede ser un día sí y un día no. Lucas 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Qué fue lo que le refirió en una parábola? Necesidad. Necesito orar siempre y no desmayar. A veces hacemos oraciones ahí tan sencillas, tan simples, tan sin gozo, sin autoridad, sin fe, sin poder. Y ya le decimos al Señor, ay, tú lo sabes todo. Pero el Señor quiere algo diferente. Algo que su trono, aleluya, se llene de la fe que tenemos para pedir. Y entonces Jesús dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era malo, perverso. Ni temo a Dios, ni temo al hombre. Pero había una viuda insistente, perseverante, constante, como una gotera. ¿Sabe que una gota de agua perfora una roca, por más dura que sea? En el tiempo de estar cayendo, plan, 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 plan. Cuando de pronto va haciendo una chocolita y va abriendo un hueco en la roca. Eso es la oración persistente, la oración constante, la oración continua, la oración que llegamos delante. Eso no es incredulidad. Hay gente que dice, ya oró una vez, ya no ore más. No, tenemos que seguir persistiendo hasta que venga la respuesta. Dice que esa mujer insistía de día y de noche, le tocaba la puerta, le mandaba un email, le mandaba un whatsappazo al hombre, le mandaba un correo y el hombre abría aquello y decía, esta mujer, qué majadera, qué necia, qué mujer más. Y al fin, aunque era tan malo que no temía a Dios ni temía a los hombres, dijo, tengo que hacerle justicia a esta mujer. Porque un juez está para eso, para hacer justicia. Y Dios es juez justo, que siempre nos hace justicia cada vez que clamemos, cada vez que oremos, cada vez que nos humillemos, cada vez que creamos lo que Jeremías dice en capítulo 33, verso 3, clamen a mí que yo les voy a responder. Eso es donde nosotros usamos las llaves del reino de los cielos para entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno misericordia y el oportuno socorro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pastora Eunice predicó el martes pasado de la armadura de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con la armadura de Dios? Tenemos que vestirla todo el tiempo. No solo cuando voy a la guerra espiritual, porque estamos en una guerra continua. No hay tiempo de estar diciendo voy a descansar, esta semana no peleo. No, el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. No podemos descuidarnos ni un segundo y tenemos que andar con la armadura de Dios puesta. Eso es lo que dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda. ¿Cuánto? Toda. ¿Cuánto? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y que cada día tiene su propio afán. El Señor no nos engaña. El Evangelio no es algo barato que te engaña. Que te dice, venga Cristo, se terminó todo. No, empieza uno a pasar por pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce fe. Y Dios nos va puliendo. A veces Dios permite cosas negativas en nuestra vida para probar nuestro corazón. Si hemos de seguir adelante o si hemos de negar el camino. Hoy estamos pasando una prueba mundial acerca de que no hay empleo, de que no hay trabajo, de que no hay dinero, de que no hay salud, de que la gente se muere. Y mucha gente se ha salido del camino por diversas circunstancias. Pero el que persevera hasta el fin, tendrá la salvación, tendrá la corona. Tenemos que ser persistentes y usar toda la armadura para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, llegando el momento del juicio, estar firmes, estoicos
Y Pablo dice entonces, cíñanse vuestros lomos con la verdad. No andemos adornando las cosas, no andemos mintiendo. Hablemos la verdad porque la verdad liberta. La mentira es del diablo. Él es el padre de toda mentira. Y nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de la luz. Somos hijos de la verdad, somos hijos de Dios. Entonces la verdad es una herramienta poderosa contra las mentiras del diablo. Entonces tenemos que estar poniéndonos la coraza de justicia. Tenemos que ser justos en todo momento, en todo tiempo con las personas. Y tenemos que calzarnos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay gente que está en guerra entre sí mismo, entre su casa. No se perdonan, no se aman. A veces las herencias son una maldición porque el que murió no dejó el testamento y hay que hacer una mortual y son millones que hay que gastar y no se ponen de acuerdo, yo no pago, el otro sí paga y se desarmó la familia. Se llenó de odio, de resentimiento y de rencor en vez de tener paz. Y para eso tenemos que tener la armadura del Evangelio. El Evangelio son las llaves del reino de los cielos para traer paz a las familias, para traer paz a los hogares. Y entonces también, sobre todas las cosas, hay un arma importantísima, la fe. Es un escudo de protección. Sobre todo tomad el escudo de la fe, porque ese escudo puede apagar todo dardo de fuego, dice, dardo de fuego del enemigo. Es un arma poderosa del enemigo. Los dardos de fuego los vemos en las películas de guerra, donde hay flechas incendiarias. Entonces las lanzan a los caseríos, quizás techos de paja o de otro material, pero ahí empieza un incendio que acaba con los moradores, acaba con la gente, acaba con el pueblo. Y el fuego del enemigo puede acabar con nuestra vida espiritual. Por eso el escudo de la fe es el que rechaza, repele y reprende todos esos dardos de fuego del maligno. Y dice, tomemos el yelmo de la salvación, que es ese casco que protege la mente, los oídos, los ojos, la boca, esas partes vitales donde tenemos pensamientos, emociones, decisiones, voluntad, deseos, y no permitamos que el enemigo ponga basura en nuestro corazón, sino que la palabra sea la que llene nuestra vida. Y la espada del Espíritu, que es la poderosa palabra del Señor. Entonces, hermanos, vistámonos con la verdad. Y también debemos ser buenos soldados de Jesucristo. Un buen soldado no se anda enredando en las cosas del mundo. Y es lo que Pablo, como apóstol, le dice a Timoteo, un hijo espiritual, en la segunda carta, capítulo 2, verso 3, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es que si somos del ejército de Dios, tenemos que estar con la armadura de Dios. No podemos andar ahí, que vaciloncito por aquí, vaciloncito por allá, que una escapadita, que una canita por allá. No. O somos del ejército o no somos. O tenemos que entrenarnos todos los días o no nos entrenamos. Y si no hay entrenamiento, hay debilitamiento. Si no hay oración, ayuno y congregación, donde no hay palabra que comamos, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces necesitamos los nutrientes de la palabra, los nutrientes de la unidad del cuerpo de Cristo. Como decía David, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí está la presencia de Dios, allí está la unidad del Espíritu, allí está la palabra, ahí soltamos las cargas en la alabanza y la adoración. Y ahí usamos las llaves del reino para nosotros mismos tener libertad de todo cautiverio que el diablo quiera poner a nuestras vidas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ninguno, sea quien sea, muy alto, muy guapo, muy joven, muy fuerte, ninguno que milita, que es parte del ejército de Dios, se enreda en los negocios de la vida. Mucho cuidado con enredarnos en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que tener temor de Dios. Y el temor de Dios es agradar, honrar, servir a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. De balde, porque no tuvimos que pagar nada. La salvación es un regalo, un don inmerecido de Dios por pura gracia. Y tenemos que entonces ser agradecidos.
Tenemos que tener gratitud. Eso es temor de Dios. Tener gratitud, tener alabanza, tener adoración para aquel que nos amó. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ya ustedes saben que en las competencias de diferentes disciplinas, a la gente le hacen lo que llaman el doping. Toman la orina y ven si la persona consumió sustancias que le dieron más fuerza, más energía, más fortaleza, y ganó, pero estaba adulterado. Entonces nosotros no podemos tomar palabras que no son las palabras de Dios. A veces hay sueños, hay circunstancias que vienen de afuera, son externas, y las creemos y las seguimos, pero tenemos la palabra más segura, la palabra de Dios, que está escrita en esta biblioteca llamada Biblia, que contiene 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, con la verdad. Tenemos la palabra más segura, que hacemos bien en acercarnos a ella, porque es como una antorcha que alumbra nuestros corazones y nos da seguridad y aleja las tinieblas. Así que entonces, el labrador tiene que luchar para participar primero de los frutos. Debe trabajar primero. Ayer veía un programa donde los indios mexicanos y de otras latitudes como Guatemala, para ellos el maíz es una provisión de los dioses. Y entonces aman los cultivos, cuidan cada planta, de tal manera que dependen totalmente del maíz. Pero dicen, bueno, yo siembro una plantita, tal cosa, a las semanas estoy comiendo. El maíz dura su tiempo, 3, 4 meses, 5 meses, tengo que esperarme. Lo sembré, tengo que cuidarlo, quitarle las malezas, quitarle que el aire fluya para que la planta respire y pueda dar buenos elotes. Y podemos disfrutar después de tamalitos de elote, chorreadas, cospositas y tantas cosas ricas, tortillas palmeaditas que se hacen del maíz. Pero el agricultor, nosotros, para recibir los frutos del Espíritu, tenemos que sembrar en el reino de los cielos. Tenemos que sembrar en servir, en aplicar esas llaves para poder ir adelante. Jamás debe dejar de perseverar en la búsqueda de Dios. Si queremos tener esas llaves bien aceitaditas, bien bonitas, no torcidas, ni que no abran, sino que entren y abren al contacto, tenemos que nunca dejar de perseverar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, en la primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice: desechen pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Más bien, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No podemos dejar de alimentarnos con la leche espiritual, hermanos. No podemos dejar de alimentar nuestro espíritu con la postita de la carne de la palabra de Dios. Porque otra vez, lo repito, no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el agua, todos necesitamos tomar agua, si no el cuerpo se muere. El hombre se muere si no toma agua. Los animales se mueren, las plantas se mueren si no hay agua. El agua es vida para la creación. Dios nos creó con un porcentaje de un 80% de líquido, somos agua. Si no tomamos agua en cierto tiempo, nuestra sangre se va haciendo gruesa, no fluye. Se pegó en las venas y el corazón ya no puede bombear y morimos. Al momento que el ser humano vuelva a tomar una cucharadita, otra cucharadita, la sangre inmediatamente empieza a ralarse y empieza a fluir y el corazón empieza otra vez a bombear. Esa es la palabra de Dios. Todos tomamos agua, todos comemos comida. El agua quita la sed, la comida quita el hambre, pero el agua espiritual, que es la palabra de Dios, y la comida espiritual, entre más bebamos y más comamos, más sed y más hambre tenemos cada día. Por eso ese deseo que dice el apóstol Pedro de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y tenemos que entender, hermanos, somos entendidos como los hijos de Isaacar,
En el Antiguo Testamento dice que eran unos muchachos entendidos en los tiempos, entendidos en las revelaciones de Dios, entendidos en las profecías, de tal manera que esa familia de los hijos de Isaacar, la gente les consultaba porque había seguridad de que Dios les hablaba y les revelaba y hacían las cosas aconsejados por ellos. Hoy necesitamos eso, necesitamos decirle la verdad a la gente, necesitamos interpretar los sueños y la palabra como tiene que ser. Entonces, porque tenemos que entender que la lucha que libramos contra las tinieblas es permanente. Es permanente. Lucas 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por cuánto se apartó? Por un tiempo. ¿A quién estaba tentando? A Jesús, el Hijo de Dios. Pero perdió en la tentación. Perdió en la tentación porque Jesús, ¿qué usó como herramienta? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él estaba en ayuno, estaba en oración, estaba en una guerra espiritual. Le hicieron ofrecimientos como recibe gloria de la gente porque te tiras del pináculo del templo y caen, los ángeles te sostienen y no te pasa nada. Vas a recibir aplausos. Le ofreció los reinos de este mundo porque en ese momento Jesús no había muerto en la cruz, no había reconquistado para nosotros los reinos que perdió Adán y se los ofreció. Todo esto es mío. Si postrado me adorares, te los daré. También le dijo, tienes 40 días de ayuno, tienes 40 noches sin beber agua, sin comer. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, aleluya, sino de toda palabra que sale de mi Padre que está en los cielos. Así que entonces entendamos que la lucha es constante, que cuando peleamos en la fuerza y el poder de Jesucristo tenemos que asegurar la victoria. ¿Cuántos decimos amén? Entonces los cristianos, ¿qué hacemos los cristianos? Impactar el mundo espiritual desde el mundo físico. Aquí estamos en la tierra. Comemos, bebemos, trabajamos, vamos, predicamos, nos reunimos. Entonces, pero tenemos las llaves del reino de los cielos para atar y desatar, para impactar el mundo espiritual. En este aspecto es una trascendencia que se refiere al poder que utilizamos los cristianos para teniendo como un fundamento las armas poderosas de la palabra de Dios. Unas que Jesús dijo, el ayuno y la oración, que nos permiten derribar toda fortaleza. Y vea, los discípulos estaban pollitos, estaban aprendiendo, estaban en el discipulado, no habían recibido el título todavía de graduados, como quizás muchos de nosotros no lo hemos recibido todavía. Como decía Pablo, a pesar de todo lo que yo hago, no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Quizás nosotros, van muchos adelantísimos de nosotros, que tampoco se van a graduar, porque esto no es de graduarse uno y ya se acabó. No. Vamos cada día, hay revelación de la palabra. La palabra es como una catarata, como las cataratas del Niágara que fluyen toneladas y litros de agua. Así es la palabra para nosotros y por eso nunca nos vamos a saciar de ella. Pero es importante el ayuno y la oración. Cuando ahí en Mateo 17, versículo 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, lo llamaron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio que tenía un niño, un muchacho que estaba endemoniado? No lo pudieron echar fuera. El papá vino a Jesús y le dijo, mire, es que los discípulos tuyos no pudieron, no dieron la talla. Y Jesús dijo, bueno, sal fuera, nada más. Autoridad, las llaves que él tiene y compartió con nosotros, es eso, autoridad para dejar libre, para desatar de aquella posesión a aquel muchacho. Y el hombre viene y Jesús hace la obra. Pero los discípulos dicen, bueno, hay que consultar al maestro. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 17:20. Les dijo, por vuestra poca fe. Eso fue todo. Eso fue todo lo que no tenían fe. Tenían sí, pero muy poca. Porque de cierto digo
que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí, allá y se pasará. Así porque usted lo ordenó, se pasará y nada os será imposible. Pero ese género de demonios que tenía ese muchacho, no sale sino con oración y ayuno. O sea que tenemos que entonces, aparte de las llaves, ponerle ingredientes como el ayuno y la oración. Tú y yo que estamos en esta vida de cristianos, de creyentes, aconsejando, predicando, ayudando a las personas que están atadas, es bueno que entonces que entremos en un proceso de ayuno y oración. Todo aquel que quiera ejercer autoridad en el nombre de Jesús debe ser un hombre, una mujer de mucha oración. Mucha oración. En la oración Jesús lo mostró en la vida. Mientras Pedro, Jacobo y Juan estaban durmiendo, Jesús estaba en oración. Vino una hora, los halló durmiendo, fue, oró otra hora, vino, los halló durmiendo, fue, oró otra hora, vino, los halló durmiendo. Pero era el momento de donde más necesitaba la ayuda de los discípulos. Por eso se lo llevó a los más cercanos, a Pedro, Jacobo y Juan, los más amigos, podríamos decirlo, los más cercanos, los más de confianza, y no lo apoyaron en nada. Y les dijo, levantaos, ya va a empezar lo que tiene que pasar. Vino el momento de la pasión de Cristo. El momento de la popularidad terminó, donde le seguían multitudes para recibir del Señor la aplicación de las llaves del reino. Provisión, sanidad, ciegos veían, cojos saltaban, leprosos eran limpiados, enfermos eran sanados. Jesús usaba lo que le dio a Pedro, le dio a los discípulos y a nosotros. Es lo que tenemos, ese mismo poder y autoridad. Cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán porque yo voy al Padre. Es que tenemos que tener fe para entonces hacer la obra. Dejar de ser creyentes de cierto nivel para meternos en el nivel de la fe, de la autoridad. 2 Corintios 10:3 dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no está hablando en pecado. Porque la carne tiene dos connotaciones. Una que se llama carnalidad, que es pecador, anda en pecado, anda en iniquidad. Y la carne es mi cuerpo. Yo no me he ido del cuerpo. Paulino sigue estando en el cuerpo. Entonces Pablo dice, aunque yo ando en mi cuerpo, aunque yo ando en mi carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué hacemos con las llaves del reino de los cielos? Con ese poder delegado, con esa autoridad delegada, derribamos argumentos del enemigo, derribamos toda altivez, derribamos todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo nuestro Señor. Como creyentes debemos ser conscientes que tenemos el poder de atar y desatar. Mateo 18:18. Ahí está, Jesús ya está despidiéndose de los discípulos y les dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y si vemos la palabra atar, significa ligar, envolver, poner una atadura. Ponemos a la gente en el reino de los cielos, formando parte de un cuerpo unido y entrelazado entre las coyunturas y los tuétanos y los huesos y los tendones y los músculos, formamos el cuerpo universal de Cristo, cuya cabeza es Él. Y desatar significa desligar, libertad, deshacer y soltar las ataduras que el diablo pone sobre las personas. Entonces una fe para que no tengamos eficacia en usar la autoridad de Dios es la falta de perdón. Ese es un punto muy crítico para los que nos llamamos creyentes o cristianos. 2 Corintios capítulo 2 verso 10, Pablo dice, al que perdonáis, yo también. Si Cristo nos perdonó, yo también. Tengo que perdonar a aquel que me ofendió, a aquel que me humilló. O Jesús dice, oren por los que te los bendicen, los que te dan plata, los que te dan dólares, los que te dan un cheque, los que te invitan a almorzar. Oren. No. Oren por los que os maldicen, os ultrajan, os humillan, os menosprecian, os quitan la fama.
los que murmuran, oremos por ellos. Eso es del Evangelio. Esas son las llaves que yo tengo. No malentendamos el Evangelio. Al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Porque si digo, soy un pequeño Cristo, tengo que comportarme como Él. Que en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Y yo tengo que perdonar. Entonces no puedo ser un libertador, andar hablando en lenguas, echando fuera demonios, si tengo una raíz de amargura con alguien. No puedo. Mi corazón tiene que estar desatado, tiene que estar libre. Tiene que haber sido sanado totalmente. Tiene que haber sido conquistado. Si yo no conquisto mi propia alma y mi propia vida, no puedo conquistar las almas de afuera. Por eso a veces no es efectiva el ministerio y la obra. Porque dice Pablo que tenemos que perdonar para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí le va a gustar herirnos entre nosotros, que nos ofendamos, que nos humillemos. De pronto, usted está bien con todo el mundo. De pronto alguien salió con Domingo 7, una palabra, un gesto, y usted se resintió. Pero no puede ponerse el sol sobre ese enojo. Ese mismo día usted tiene que soltarlo. Tiene que perdonar. Tiene que vivir libre. Tiene que ser hacedor de la palabra. Porque es esencial para ejercer la autoridad de Dios que le hayamos permitido a Dios que obre sanidad en nuestro mundo interior. Tenemos que buscar el consejo. Tenemos que buscar la ayuda de alguien para que nuestro mundo sea sanado. ¿Sabe que Jesús enseñó todo esto? ¿Dónde lo encontramos en el Evangelio? Mateo 5:23. Por tanto, Jesús estaba en la sinagoga y veía a la gente que entraba con ofrendas, con diezmos, con comino, con eneldo, con ofrendas para el altar, para sacrificios. Y le dice a la gente, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ay, ay, ay. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, actúa. Y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento, los dos hijos de Adán y Eva, uno llamado Caín y el otro Abel, los dos ofrendaban a Dios. Pero una ofrenda era agradable a Dios y la otra era abominable a Dios. ¿Por qué razón? Porque el corazón de Abel daba con gratitud, con generosidad, con gozo. Pero Caín se había ensañado el corazón de él contra Abel, porque Dios había visto la ofrenda de Abel con agrado y la de él la había menospreciado. Y llegó al punto de matarlo. Y nosotros a veces andamos en esa condición y queriendo ministrar y ayudar a otros. Entonces las llaves no podrán funcionar, no podremos usarlas, no podremos tener esa autoridad delegada por Cristo para atar y desatar. Tenemos que primero entonces desatarnos nosotros mismos, atar ese poder de amargura, de resentimiento y echarlo fuera de nuestra vida. Y ya podemos presentar la ofrenda, podemos hacer la obra agradable delante de Dios. Porque cuando ministramos en el poder de Cristo, lo estamos haciendo contra el mundo de las tinieblas. Y lo hacemos también contra Satanás y sus huestes de maldad que nos están resistiendo. No es contra sangre y carne, como Pablo lo dijo. Es contra el mundo de maldad. Contra las estrategias del diablo, que odia a las almas, que no quiere que nadie se salve, que quiere que todos estén atados a su reino de codicia, avaricia, idolatría, maldad, de religiosidad. Pero el Señor nos dice la verdad. Lucas 10, versículo 17, dice que el Señor tomó de 2 en 2, vayan. Y ya no eran 12 los discípulos, ya aquí eran 70 los discípulos que Jesús tenía. Había habido una multiplicación de gente del reino, como lo va a haber ahora. Después de esta pandemia va a haber una multiplicación de las congregaciones. Va a haber una multiplicación de los líderes, de los discípulos del Señor, con otro nivel
de fe, otro nivel de conocimiento, otra estatura espiritual, con llaves del reino de Dios para usarlas con poder y autoridad. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos lo creemos en el nombre de Cristo? Y está narrando, el médico Lucas está narrando, capítulo 10, verso 17, y dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo venían los 70 con gozo? Iban de dos en dos. O sea, 35 grupos salieron, 35 parejas de discípulos salieron y volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Aún los espíritus inmundos, los ángeles caídos, dicen aquellos 70, se nos sujetan. Se someten al señorío de Cristo, a la palabra de Cristo y al poder y a la autoridad que el Señor Jesús nos dio. Las llaves del reino de los cielos. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo lo vi caer. El que quiso ser igual a Dios. El que dijo, yo me sentaré junto al trono de Dios. A la par de él pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Mas el derribado fue. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Solo con nosotros. Porque Él ama a su creación, a sus hijos. A los que hemos sido salvados. Él comparte su reino. Y Jesús dijo, yo vi a caer como un rayo a Satanás. He aquí, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. Regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué lindo. Ese es el gozo de nosotros. Saber que nuestro nombre está escrito allá, en el reino de los cielos. Y que tenemos la llave para hacer la obra. Pero más importante es el gozo de saber que nuestro nombre aparece ahí. Las batallas pueden arreciar, pueden ponerse duras, pueden ponerse difícil, pero la consigna de nosotros es seguir adelante. Si tengo las llaves, las voy a usar. Apocalipsis 3:21. El Señor dice, al que venciere, al cobarde no, al que tiró la toalla tampoco, al que guardó las llaves por ahí, con las manos para atrás y no hizo nada, aquel que recibió un talento y no lo puso a trabajar, ese no, sino aquel que venciere, aquel que persevere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Aleluya. Qué privilegio, alabado sea el nombre del Señor. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Usted sabe qué privilegio. Porque aquí en la tierra Dios nos va dando privilegios, nos va dando gloria, honra, nos va dando posición, gracia. Y vemos la mano de Dios como nos va posicionando. Pero todavía no es el trono de Dios. Pero dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y nunca podemos olvidar que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? No puedo jamás olvidar que en Cristo soy más que vencedor. Esa es la verdad. Romanos 8:37, el apóstol Pablo nos deja esa carta tan hermosa que dice que antes de todas las pruebas, de todas las luchas, de todas las circunstancias, de todas las batallas, antes en todas estas cosas, Dios nos da el privilegio de usar las llaves y el poder que nos da y la autoridad para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice Pablo, yo estoy totalmente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No basta con el hecho de que la persona reciba liberación. Es necesario mantener esa liberación. Porque Jesús lo dijo. Cuando el
el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando pecado, buscando dónde vivir, y no encuentra nada en el desierto. Y entonces dice, volveré a mi casa, donde la encuentra barrida, adornada, limpia, pero vacía. No basta con el hecho de que el Señor echó fuera un demonio. No basta. Tenemos que mantener nuestro templo, nuestra casa, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, usando las llaves del reino, manifestándolo a aquellos que también necesitan ser libres. No podemos contener en el corazón ni ira, ni contiendas, ni enojo, ni amargura, ni resentimiento, ni odio, ni falta de perdón, ni incredulidad, ni otra cosa que sea una obra de la carne. Nuestro corazón tiene que estar lleno de fe, de esperanza, de amor, de justicia, de gozo y de paz. Dios está llamando. El llamado está a la puerta. La trompeta suena a nuestro corazón, a nuestro oído, todos los días, como hoy lo está haciendo. Dios nos impulsa hacia afuera, hacia un mundo que necesita el ejército de Dios que lleve las llaves del reino de los cielos. ¿Cuántos vamos a acudir? ¿Cuántos vamos a acudir al llamado de Dios? ¿Cuántos vamos a decir, Dios, heme aquí? Estoy dispuesto, estoy listo. Yo recibo las llaves que simbolizan el poder y la autoridad que Dios me da para en el nombre del Señor predicar la palabra, para en el nombre del Señor sanar enfermos, liberar a cautivos, echar fuera demonios y traer paz y libertad. Y de ese modo atamos al reino de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar conectado esta noche. Gracias por este tema que a veces es muy tergiversado, porque a veces decimos nosotros, yo ato esa moto, yo ato ese carro, yo ato eso. No se trata de eso. Se trata del reino de los cielos. Se trata de liberar a las personas a través del Evangelio. Acordémonos de Pedro, una vez más, a los judíos, forma la iglesia hebreo-cristiana, a los gentiles, donde pasa por Samaria, y en la casa de Cornelio, donde Pedro dice, ahora entiendo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tenemos un mundo, tenemos una mies que Dios quiere que salvemos y los obreros somos pocos. Hoy digamos, Señor, aquí estoy, quiero ir a la mies a recoger la cosecha tuya. Recibo las llaves del reino de los cielos y las voy a usar, Padre. Las voy a usar en tu nombre y con la unción del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga muchísimo. En esta noche nos quedan, creo que 3 lecciones para finalizar este seminario que hemos venido enseñando. La pastora, unos temas, yo los otros, pero ha sido una gran bendición espiritual. Compártalo, por favor. Y el jueves tenemos culto virtual a las 7 de la noche y el domingo no se pierda el culto que tenemos presencial. Lléguese a la congregación, forme parte de los que llevamos esas llaves para abrir puertas de los que tienen tanta necesidad en este mundo de crisis, de pecado y de maldad. Les bendigo, que Dios haga resplandecer el rostro de cada uno de ustedes y ponga paz en cada corazón y ponga libertad. Que las llaves del reino sean para abrir nosotros mismos las puertas que tenemos cerradas y que nos desatemos para el reino de los cielos, para la gloria y honra y el servicio de Dios nuestro Señor Todopoderoso. Dios les bendiga.